Buenos días a todas y todos, muchísimas gracias por estar acá. Para mí es realmente un honor y le agradezco a todo el equipo de Unitec por permitirme estar compartiendo con ustedes. Me acuerdo cuando estaba en la universidad y creo que es de las emociones y el sentimiento que más he querido aferrarme y que ha sido clave en todo este proceso, y es esa curiosidad por abrir la mente, por aprender. Y cuando uno tiene la oportunidad de estar en un ambiente que te promueve la creatividad, ya tiene una clave indispensable para el éxito a futuro. Para mí es muy importante hablar precisamente de esto, cuál es nuestra historia, porque independientemente de que todos vivamos en una misma región, estudiemos en una misma universidad, en el mismo año y la misma carrera, nuestra manera de diseñar y de impactar el mundo no va a ser igual. Para nosotros como diseñadores siempre va a estar esa deconstrucción desde dónde yo nací, quién fue mi familia, quién fueron mis amigos, cuál fue mi escuela, todo eso es parte de mí. En mi caso particular, cuando en mi casa, por ejemplo, se necesitaba un mueble, se averiaba alguna puerta, la primera opción no era cambiarla, no era ir a comprar y sustituir, sino ver cómo solucionarlo. ¿Qué tenía yo a la mano para arreglarlo? Y me acuerdo que con mi papá, si necesitábamos una repisa, antes de ir a comprar una repisa ya fabricada, comprábamos un trozo de madera y lo hacíamos. Y también tenía la fortuna de que mi casa tenía mucha madera también presente y fue parte en mi crecer. Todo esto influyó, y en una manera en que en ese momento yo no estaba consciente, pero de una u otra en el subconsciente estaba. Después, cuando voy a entrar a la universidad, llego a Veritas, que Veritas tenía esta virtud que tiene Unitec, de tener arte y diseño juntos, y eso le abre a uno la mente completamente, porque uno puede estar en arquitectura, pero no puede ser como los caballos de las carrozas fúnebres, que han visto que tienen como unos sellitos en los ojos y el caballo solo va para adelante. Yo tenía un profesor que me decía: anda y ve las otras carreras, qué están haciendo las otras carreras que a vos te ayude a comunicarte mejor. Y teníamos de todo, teníamos diseño publicitario, fotografía, cine y televisión, y uno empezaba a decir: mira, es que animación hace un storyboard, yo podría hacer un storyboard para que entiendan cómo estoy conceptualizando el proyecto. Y era algo impresionante y que te diferenciaba de las otras carreras. Eso me dejó claro que la clave, no solo cuando uno estudia, sino cuando uno ya empieza a trabajar y realmente para la vida, es observar. Uno tiene que estar atento, no puede quedarse solo en lo que ya sé, en lo que ya aprendí. Tiene que ver qué está pasando, qué tendencias hay, qué está haciendo alguien que tal vez no tiene nada que ver conmigo, puede ser un biólogo, puede ser un físico, pero algo de lo que esa persona haga, yo puedo encontrar un valor para aplicar en lo que yo hago. ¿Y cómo despega uno? Cuando yo me gradúo, justamente voy para tesis y me hacen un ejercicio de deconstrucción de fotografía. Y yo me inspiré en cómo uno puede tener una superficie de concreto y la vegetación rompe ese concreto. Y generé una superposición de fotografías donde yo hacía mi perfil como mi silueta, pero se veían sombras de árboles. Y yo decía, qué increíble mi inclinación a la madera, porque venía precisamente de eso. Yo crecí en una casa de madera, para mí era normal y casi que necesario sentir eso. Indiscutiblemente entonces mi tesis fue en madera, y así tuve la oportunidad de generar aportes
inclusive no solo a nivel de diseño y construcción, sino a nivel de investigación. Y en ese momento uno se dice, sí, tal vez yo no estudié propiamente una carrera en letras que me permitiera eso, pero tenés oportunidades de aprenderlo, de asesorarte y un enfoque muy especial que nos da la arquitectura. Y cuando ya empiezo a ejercer, tengo la oportunidad también de hacer inspección de obra y ahí empiezo a decir, qué interesante, son muy de letras porque te dicen, mira, ese tomacorrientes no quedó bien, pero no le toman una foto, no tenés una referencia para saber, es ese tomacorriente en particular y esa es la falla que dicen que tiene. Y me empezó entonces a dinamizar la mente y yo decía, pero si tomas un video, pero si tomas una foto, pero ¿por qué no lo hacen? Y yo decía, aquí hay una oportunidad. Y era ese gusanito, esa curiosidad que siento que es indispensable, que no la perdamos, porque eso es lo que hace que las cosas mejoren, que las cosas se dinamicen y cambien y empecemos a generar un mayor impacto en lo que nosotros hacemos. Entonces empiezo en un proceso de aceleración de cómo fusionar arquitectura y diseño con la parte de transformación digital, porque no estaban totalmente desvinculados, se quedaban totalmente con lo que se había aprendido, pero no iban más allá, no había una interconexión que permitiera explotar todas esas virtudes y beneficios que se tenían. Y empiezo a darle vueltas y vueltas y yo decía, no, aquí es ver cómo puedo adaptar, porque tan siquiera habían equipos especializados para arquitectura, ingeniería en construcción, y yo no pasa nada. Entonces, ¿qué me puede generar el mismo o similar campo de acción y lo adapto a mi necesidad particular? Y ahí nace mi empresa All-Immerse, que nació ya constituida con todo lo que requiere la legislación costarricense hace 5 años. Y empiezo a generar un impacto donde yo le digo entonces a la gente que está construyendo, usted ama esto. Tal vez para el cliente es un poquito una pesadilla, porque dice, no, me dicen que dura 1 año y al final duró 1 año y medio, o te pasa que se pierden materiales, hay accidentes, en fin, un dolor de cabeza. Yo creo que para los que han estado involucrados de alguna u otra manera con construcción, nunca es un viaje por el campo, siempre hay algo que pasa. Y empiezo a decirles, yo les puedo ayudar. Y al día de hoy he digitalizado más de 166,000 metros cuadrados de construcción y soy desde la primera persona en la industria que lo está haciendo en el país a la primera mujer que lo está haciendo en el país, que también eso es importante ponerlo en valor, porque cuando hablamos del STEAM, muy poco porcentaje es de mujeres y tenemos mucho que aportar. Viene pandemia porque había resistencia, decían no, pero ¿para qué yo necesito una cámara? ¿Para qué yo necesito la foto? Con que yo lo escriba. Pero ese escribir era una tablita de Excel que a veces el electromecánico ni siquiera entendía dónde era. Y viene pandemia y ahí sí tenían el agua hasta el cuello, porque a nosotros nos cerraron fronteras y teníamos muchas empresas transnacionales que enviaban a sus inspectores por lo menos 1 vez al mes y ya no podían. ¿Y qué pasó? Entonces ahí dijeron, aquí vino una arquitecta a decirme que me podía ayudar. Entonces me empezaron a llamar y ya yo le ayudaba a esas empresas que necesitaban una inspección virtual. Les empecé a generar un gemelo digital. Y esto no era foto y no era video, esto es un escaneo absoluto del espacio real, con una cámara con infrarrojo, que te mide profundidades, que te mide alturas, que te dice la realidad del espacio. Si una luminaria no sirve, así quedó, no la pueden photoshopear, porque pasaba eso. Uno en fotografía puede engañar el ojo,
Uno ve cómo hace la composición, dependiendo ajusta el lente y puede hacer creer que el espacio es diferente a la realidad. Con esto no. Y esto además permitía que se revisara desde un celular, desde una computadora, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y me decían, no, Paula, vení cada semana, cada 15 días. Y les permitía entonces revisar, estar atentos, que no les estuvieran engañando de que el proyecto tal vez se avanzaba y no era así. Poder corroborar que las especificaciones estaban según lo solicitado. Y luego empecé todavía a encontrar más oportunidades, porque ya cuando estás metido ahí, el cerebro se estimula de una manera que uno dice, ¿a dónde paro? Es que, ¿a dónde paro? Y empecé a meter Internet de las cosas, porque ya me decían, mira Paula, me encanta el gemelo, pero vieras que me gustaría estar ahí 24/7. Y yo, ¿qué carajos, qué hago, verdad? Y entonces me acordaba que en ese momento de pandemia empezaron a hacer los famosos streaming. Y yo decía, esto es hacer un streaming, esto es hacer un streaming. Y me fui, conseguí cámaras y dije, ok, las cámaras, si el proyecto es de tantos metros cuadrados, para poder hacer toda la cobertura necesito tantas, las adapté. No había un elemento de fijación que pudiera ir a comprar, como decir, voy aquí a la ferretería. Entonces lo diseñé, fui donde un soldador, mira, necesito que me lo hagas así, que me lo hagas así. Hice toda la base, yo nada más llegaba a proyecto y lo ponía. Y eso le permitía a clientes desde que estaban en Brasil o de Estados Unidos poder entrar en el momento que ellos quisieran con solo un enlace al proyecto y verificar. Y yo decía, pero también qué exagerados, porque así, si ya contrataron un project manager, se supone que el project manager debería ser sus ojos en proyecto. Y en este en particular, hubieron 2 meses que no se movió ni una piedra. Y yo dije, no, sí, aquí hay una oportunidad. ¿Qué también servía esto? Para documentación de obra, porque ahí ya implementé el timelapse. El timelapse es fotografías que uno programa a cada cierto tiempo. Puedes ponerlo a cada 5 minutos, 10, cada hora, dependiendo de la complejidad también y de la etapa en que esté el proyecto. Y esto le generaba insumos a ingeniería, pero también le permitía al departamento de mercadeo poder posicionar el proyecto para venderlo y también decirle a otros clientes, mira, yo te puedo construir. Entonces empiecen a ver el montón de áreas de acción que nosotros podemos impactar. Y ahora llegó la maravilla del mundo, la inteligencia artificial. Y esto nos abre un campo todavía más grande. Y hay sensores específicos, por ejemplo, para que uno lo inserte en puntos claves del proyecto y pueda revisar si el fraguado del concreto está obteniendo la resistencia requerida por día. Puedes entrar en tiempo real y ver. Hay otro sensor que tengo que es una maravilla, porque ocurrió en un proyecto, había un cable especial que se necesitaba para una instalación muy específica que costaba millones. Y la electromecánica llegó y dijo, esto es muy caro, necesito que me ayuden, le dijo a la administración. Le dieron una bodega dedicada y aún así, en cámaras se observó, uno veía los piecitos. Los que entraron ahí sabían dónde estaban las cámaras y lo que cubría las cámaras. Y uno veía los piecitos y cómo se llevaron el cable. En otro proyecto tuvieron la paciencia de ir y conseguir un candado igual al de la bodega de materiales. Y en 1 hora se robaron otro montón de millones en material y nadie se percató porque pusieron un candado exactamente igual.
y fue hasta que llegaron a usar el material que se percataron del hecho. Entonces ahí dije, sensores, sensores. Y adquirí, porque le vuelvo a lo mismo, he adaptado de otras industrias para la nuestra. Adquirí un sensor que no trabaja por Wi-Fi, trabaja por la misma red del celular, y él empieza a descartar, no hay 4G, me paso a 3G y así. Y es tan capaz que si él entierran lo que se robaron, yo les puedo decir a ustedes dónde está. Eso no es impedimento, y eso le ha gustado mucho a los clientes. Y así hay también muchas otras funciones que se le puede dar a esos sensores. Ahorita estoy desarrollando realidad aumentada, que es uno de los planes para cuando vuelva. En Veritas, uno de los estudiantes de diseño de producto estuvo interesado y en conjunto lo vamos a desarrollar para ya verlo aplicado directamente a nuestra industria. Que yo le puedo decir a un cliente, mira, vos necesitas ver cómo se va a ver tu sala intervenida. Con este software te lo podemos visualizar, porque a veces cuesta mucho que el cliente lo entienda, inclusive hasta con un render. ¿Y qué oportunidades me brinda? Que ya no solo yo voy a tener una oportunidad laboral si yo hago el diseño, sino que si utilizan otro diseñador, igual yo puedo tener una oportunidad laboral porque yo tengo la herramienta que el diseñador necesita. Entonces vean cómo me voy cada vez ampliando. Y esto es como ser el Sancho del Quijote. Empezás entonces a ser aliado de otros y ampliar las oportunidades que puedes desarrollar ejerciendo. ¿Qué he logrado con esto? Agilizar procesos en un 15%, reducir costos entre un 20 y 25%, minimizar accidentes en un 25%, y este es uno de los que más le gusta a los clientes. Los robos se les disminuyen hasta un 80%, porque esa es otra de los aspectos que tenemos que considerar. Nosotros como diseñadores a veces nos enamoramos mucho de lo que hacemos y lo vemos desde esa parte romántica y del cariño que le tenemos, pero tenemos que centrarnos siempre mucho en el usuario y pensar cómo le hablo, qué es lo que a él le interesa. Y en construcción, números y tiempo es lo que más les interesa. Así que tenemos que pensar en cómo van a ser esas estrategias de comunicación para posicionarnos. ¿Qué permite también, por ejemplo, el caso del gemelo digital? Que voy a impactar el ambiente y eso le puede ayudar a mis clientes en una certificación o para venderse como una empresa amigable con el ambiente que está preocupada por el cambio climático, porque solo un gemelo me secuestra 0.15 toneladas de carbono equivalente y eso es aproximadamente 715 kilómetros de desplazamiento en un vehículo sedán. Entonces vean cómo con una iniciativa pequeña, con una herramienta, yo puedo generar infinita cantidad de posibilidades y beneficios, no solo para disminuir costos, sino también para el ambiente. Hay clientes que lo hacen sentir a uno motivado, porque uno dice, wow, he trabajado con transnacionales, he trabajado con empresas grandes. También tuve la oportunidad, precisamente por ser mujer y estar en tecnología, de obtener una beca en INCAE. Esto fue en 2023 y esta foto fue ahora de agosto que tuvimos que exponer el proyecto y resulté ganadora. Y uno dice, wow, con una idea que tuve, con todo lo que he tratado de desarrollar, he llegado aquí, he llegado allá. Pero eso me lleva a esto, que es importante y que nunca tenemos que perderlo de foco. Una bailarina de ballet es bellísima cuando uno la va interpretando, es bellísima, es una gracia, es un poema. Pero vean los pies, porque todo lleva trabajo. Sí, yo he trabajado con clientes importantes, me acaban de dar un premio,
pero he tenido que llegar a chapear a un proyecto porque me han puesto 1000 obstáculos por ser mujer, porque claramente llego a auditar lo que están haciendo y he tenido que llegar con machete a cortar zacate porque si no, no puedo entrar y el material rompe y todo. He tenido que echarme mis pleitos y no ha sido sencillo, pero esas mismas dificultades es lo que hace que hoy sea más de gusto de obtener esos reconocimientos, de decir, esa idea que yo tuve, por más impedimento, por más barreras que me quisieron poner, no me trajeron abajo y yo creo en lo que yo hago. Y si yo tuve esa visión porque yo pienso en un bien mayor, es lo que me motiva, lo que me hace esa pasión que llevo dentro que no me desanima. Creo que no hay mucho que decir en esa imagen. Es la tríada que tenemos que tener. Y a todo tenemos que ponerle alma, vida y corazón, porque no es fácil. Y tenemos que pensar en eso, ¿qué me hace diferente? ¿Qué me pregunto yo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cuál es ese valor agregado que le puedo aportar yo a mi país? Yo en este momento pienso, sí, Costa Rica todavía hay mucho que hacer. Y ahorita estoy en un punto donde yo digo, ahora estoy implementando Design Thinking y otra metodología que se llama IMOI, y ya llega a un punto donde digo, ya no hay sensores para lo que yo necesito. Ahora yo los tengo que hacer porque no existen. ¿Y a mí en arquitectura me enseñaron eso? No. Pero arquitectura me enseñó una visión de mundo. Me abrió completamente la perspectiva y yo siento que es algo que te cambia la vida. Arquitectura es una manera de ver el mundo. E indiferentemente del año en que estén ustedes, cierto o no, que uno llega a cualquier lado y uno se vuelve ya un evaluador, un criticón de primeras, porque ya uno vive la arquitectura. Y esta debe de ser, al final, la motivación, no una cuestión de dinero, no decir, sí, yo quiero hacer eso porque entonces me voy a hacer billonario, no. Al final debe ser lo que a ustedes los hagan felices, lo que ustedes les digan, wow, yo fui capaz de hacer esto, tuve una idea y la concreté, tuve una idea que ayudó a mejorarle a alguien un problema, le ayudé a solucionar, pude impactar, pude generar valor, y eso es tan gratificante, muchísimo más que recibir un cheque, porque eso va y viene, pero el que ustedes digan, yo hoy me puse esta meta, la superé, y nunca se comparen con el vecino, porque cuando tengan una idea igual van a tener competidores, y no se angustien si van a tener copias, porque más bien motívense. Si alguien quiere hacer lo mismo que yo estoy haciendo, es porque estoy llamando la atención, es porque están viendo el valor que yo le veo a lo mío, y no se comparen, que su único punto de quiero ser mejor sea el que ustedes fueron ayer, y cómo puedo mejorar yo tanto como persona o como profesional. Estas son las redes de mi empresa, por si desean seguirnos, y les dejo mi contacto para lo que necesiten, con toda confianza. Cuando tengan alguna espinita, alguna duda de transformación digital, de diseño de madera, ustedes me ponen un mensajito y con todo el amor del mundo se los voy a contestar. Muchas gracias.